Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, conectados con nosotros una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para un vídeo que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha causado un revuelo tremendo en las redes sociales, un momento que ha paralizado a muchos y ha generado un sinfín de conversaciones. Como habrán visto por el título, hoy vamos a hablar sobre la impactante y emotiva reacción de Kerem en vivo. Si han escuchado bien, Kerem llora en vivo y su reacción te dejará sin palabras. Estamos seguros de que este vídeo será uno de los más comentados y compartidos de la semana, así que prepárense para una dosis de emoción pura y quizás, alguna que otra lágrima. Antes de empezar a desgranar este acontecimiento, les recuerdo a todos que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es totalmente gratis, y es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este momento tan particular. El tema de hoy gira en torno a un evento que tuvo lugar hace muy poco, durante una transmisión en vivo de Kerem. Para quienes no estén familiarizados con él, Kerem es una figura muy querida y seguida en diversas plataformas, conocido por su carisma, su honestidad y la cercanía que suele mantener con su audiencia. Siempre se ha mostrado como una persona fuerte, segura y con un gran sentido del humor. Por eso, lo que ocurrió durante esta transmisión en particular tomó a muchos por sorpresa. Imagínense la escena. Kerem estaba interactuando con sus seguidores, respondiendo preguntas, compartiendo anécdotas, como solía hacer habitualmente. El ambiente era distendido, alegre, lleno de esa energía positiva que lo caracteriza. De repente algo cambió. Fue un cambio sutil al principio, casi imperceptible. Una pausa más larga de lo normal, una mirada perdida en la distancia, una leve inclinación de la cabeza. Los espectadores, atentos como siempre, empezaron a notar esa alteranza. Los comentarios en el chat empezaron a reflejar la confusión y la preocupación. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Se encuentra bien Kerem? La tensión se palpaba, incluso a través de la pantalla. Y entonces sucedió. Las lágrimas empezaron a brotar. Al principio Kerem intentó disimularlas, pasándose la mano por el rostro, intentando recuperar la compostura con una sonrisa forzada. Pero era inútil. La emoción era demasiado fuerte. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas y su voz, que hasta entonces era clara y firme, se quebró. Lo que más impactó a la audiencia fue la autenticidad de su llanto. No era un llanto de actuación, ni un intento de buscar atención. Era un desahogo genuino, una muestra de vulnerabilidad que pocas veces vemos en las figuras públicas. Era como si todas las presiones, las preocupaciones, quizás alguna decepción o tristeza acumulada, hubieran decidido manifestarse en ese preciso instante, en ese escenario virtual frente a miles de ojos expectantes. La reacción de Kerem fue, como bien dice el título, sencillamente impactante. Ver a alguien que normalmente proyecta tanta seguridad y positivismo ceder ante la emoción es algo que nos conmueve profundamente. Se notaba que estaba luchando por contenerse, que quería ser fuerte para su audiencia, pero la emoción lo superó. Hubo un momento de silencio prolongado, roto solo por los sollozos ahogados de Kerem. Los comentarios en el chat se transformaron drásticamente. La preocupación inicial dio paso a un mar de mensajes de apoyo, de ánimo, de empatía. Estamos contigo, Kerem, no te preocupes, tómate tu tiempo, te queremos tal como eres, es normal sentirse así. Fue un recordatorio poderoso de la humanidad que reside detrás de cada pantalla, de cada figura pública que admiramos. Los espectadores, en lugar de juzgarlo o criticarlo, respondieron con una oleada de afecto y comprensión. Fue una lección de empatía colectiva en tiempo real. Kerem, con la voz entrecortada, intentó explicar lo que estaba sucediendo, pero las palabras le fallaban. Solo alcanzó a decir que había sido un momento difícil, que las cosas no habían ido como esperaba, que se sentía abrumado. No entró en detalles específicos, y eso también añadió un aura de misterio y de respeto a su privacidad. No era necesario que lo hiciera. Su vulnerabilidad ya había dicho mucho. Lo que vimos fue un ser humano real, lidiando con sus emociones a la vista de todos. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos importantes. Primero, la presión a la que están expuestas las figuras públicas.
Constantemente están bajo escrutinio, y se espera que proyecten una imagen de perfección. Ver a Kerem llorar nos recuerda que detrás de esa imagen, hay personas con sus propias luchas, sus propios miedos y sus propias tristezas. Es fácil olvidar que también son humanos, y que tienen derecho a sentirse vulnerables. Segundo, la importancia de la autenticidad. En un mundo donde a menudo se prioriza la imagen y la apariencia, la honestidad emocional de Kerem fue refrescante y profundamente conmovedora. Nos enseñó que mostrar nuestras debilidades no nos hace menos fuertes, sino que en muchos casos, nos hace más humanos y más cercanos a los demás. Y tercero, la respuesta de la comunidad en línea. Fue inspirador ver cómo los seguidores reaccionaron con apoyo y empatía en lugar de juicio. Demostraron que a pesar de las diferencias y las distancias, podemos crear espacios de apoyo mutuo y comprensión. Los detalles que rodearon este momento son cruciales para entender su impacto. Se trataba de una transmisión en vivo sin filtros, sin posibilidad de edición. Cada gesto, cada palabra, cada lágrima fue percibida tal cual sucedió. Kerem estaba en medio de una conversación que, por algún motivo, desencadenó esa reacción. Algunos especulan que podría haber sido un comentario o una pregunta particularmente sensible que tocó una fibra sensible. Otros creen que podría ser el resultado de una acumulación de estrés o preocupaciones personales que finalmente salieron a la superficie. Lo cierto es que la reacción fue espontánea y genuina. No hubo indicios previos de que algo así pudiera suceder, lo que hizo el impacto aún mayor. La cámara enfocada en su rostro, capturando cada matiz de su expresión, amplificó la intensidad del momento. Vimos cómo se secaba las lágrimas, cómo intentaba recuperar el aliento, cómo sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Fue una imagen poderosa que se quedó grabada en la memoria de todos los que la presenciaron. Y en ese preciso instante el chat se llenó de emojis de corazones, de manos aplaudiendo en señal de apoyo, de mensajes de ánimo y fuerza. La virtualidad se convirtió en un espacio de solidaridad real. Es importante mencionar que Kerem, después de unos minutos, logró recomponerse un poco. Agradeció a sus seguidores por su paciencia y por su comprensión. Dijo que necesitaba un momento, que se sentía un poco mejor después de desahogarse. Aunque no profundizó en las razones específicas de su llanto, dejó claro que había sido algo importante para él. Y esa valentía de ser vulnerable, de mostrarse humano ante miles de personas, es lo que lo hizo aún más admirable. Su reacción no fue un signo de debilidad, sino de una profunda fortaleza interior, de la capacidad de procesar emociones y de seguir adelante a pesar de ellas. Fue un recordatorio de que todos tenemos momentos difíciles, y que no estamos solos en nuestras luchas. En resumen, lo que presenciamos durante la transmisión en vivo de Kerem fue un evento verdaderamente conmovedor y revelador. Vimos a una figura pública mostrarse vulnerable, llorar en directo, y su reacción no solo nos dejó sin palabras por la intensidad de la emoción, sino también por la autenticidad y la humanidad que transmitió. Fue un momento que generó un debate importante sobre la presión a la que están sometidas las figuras públicas, la importancia de la autenticidad y la empatía que debemos tener como comunidad. La respuesta de sus seguidores fue ejemplar, demostrando que la compasión y el apoyo son fundamentales en el mundo digital. Kerem, al permitirse ser vulnerable, no solo nos brindó un momento de conexión humana profunda, sino que también nos dio una lección invaluable sobre la fuerza que reside en la autenticidad y en la capacidad de mostrar nuestras emociones. Fue un recordatorio de que detrás de cada pantalla, hay un ser humano con sus propias batallas. Y hasta aquí nuestro análisis de este emotivo y conmovedor evento. Espero de verdad que este vídeo les haya parecido interesante e informativo y sobre todo, que les haya dejado alguna reflexión. Queremos saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que las figuras públicas deberían mostrarse más vulnerables? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta compartirlo con todos sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta importante reflexión, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.